episodio más de Mindset Hub. Y oye, ¿verdad que seguimos con los invitados? Sí. O sea, esto es otro nivel. Otro nivel. Y lo voy a decir, estoy en un orgullo gigantesco. Porque, Juan, lo dijimos al principio, te lo estaba diciendo, estaba hablando, lo voy a decir, soy estadista. Pero te tengo una admiración grande, lo tengo que decir. Gracias, te lo Te tengo una agradezco. gran admiración porque, mano, en verdad, o sea, usted, ese mensaje que usted lleva hace falta. Hace falta porque nos da esa visión de, lo podríamos lograr, podemos hacerlo. Y Juan, yo te voy a ser bien honesto, hemos coincidido 2 veces en la vida, no te vas a acordar, es imposible. Una vez nos coincidimos, el restaurante que está frente del PIB, ¿cómo que se llama? Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Me acuerdo que nos encontramos en el parking y la primera vez que yo te veo en mi vida y voy corriendo, quiero una foto. Y le digo, Juan, yo soy estadista. Y me diste, no te preocupes que te voy a conversar. Y de hecho, cuando yo estaba en el colegio de Mayagüez, tuve un gran profesor, Jorge Schmidt. Claro, Jorge. Con Jorge fui al modelo de las Naciones Unidas y fui a Costa Rica, representé a Costa Rica. Y Jorge siempre me decía, yo nunca he visto un estadista tan independentista como usted. Así que es un honor que esté con nosotros, en verdad. Gracias. Sí, un súper honor y gracias Y por... todos somos de Cagua, Sí, así es. Notre Dame, San José. Sí. Sí, que estábamos Él bien cerca. dice que es de Cagua, pero siempre viene con las camisas de los atléticos. Esa es la otra parte. Este podcast se logra porque Juan y yo coincidimos en el primer juego de la temporada en San Germán. Ahí Así está. fue. Y yo me fui. Juan, tengo este podcast, no sé qué más. Y así mismo me dio contacto y así mismo logramos. Me encantó esa noche porque no tan solo conozco a Juan, sino que San Germán le ganó a Cagua. Es una Cagua. Y después vino Cagua. Para después Cagua poner quiero respeto parar. donde Ahí va. está. Vamos a poner el récord straight. Pero oye, tuve la suerte. Ustedes son fanáticos complicados. Y en ese juego, las cosas corrieron. Tú viste. Sí. Tranquilo. Es que eres Después, primero. Es sí, que eres por eso estaba primero. la gente fría. Pero Estaba después, frío. muchachos, se puso la cosa. Pero mira, el último juego que jugó fue el de Mayagüez. Veía uno de San Germán en Mayagüez. Se ha puesto, se pone la cosa se pone interesante. Calentoso. Es que es un culto, o sea, esa es mi religión. O sea, Los multaron y todo, pero ¿sabes qué? Sí. Fuimos y, mano, se portaron increíble con nosotros. No, igual conmigo. La gente Sí. que me invitó del equipo, de verdad que se portaron súper bien. Qué bueno. Bien amables y estoy bien agradecido. Y me encantó, o sea, la gente te ve y te quiere conocer. O sea, yo voy a reconocer, y lo voy a decir sin ningún pelo en la lengua, que en esta elección, el candidato con mayor carisma y mayor conexión al pueblo se llama Juan Dalmau. Te lo agradezco, gracias. Esa es la Yo verdad. de verdad que a mí me gusta ser accesible con la gente. Yo, como tú dices, yo soy de Caguas, Condado Moderno en Caguas. Ahí Mi está. papá era un pequeño comerciante en Caguas, mami Mira, era no es Mario empleada Pizza. pública. Frente a Mario Pizza, la mueblería. Sí, esa es la mejor pizza que hay en Puerto Rico. Porque está donde yo vivo en Condado Moderno, hay un Mario Pizza. Pero donde papi ese es el Mario bueno, ese es el Mario bueno. Donde papi tenía la mueblería era en la Gautier Benítez y había Sí. otro Mario Pizza allá. Así que... Ahí está. Sí, pero esa es otra liga. esa es otra liga. Así que yo crezco en una cuna que no era, ¿verdad? De creerse más que los otros seres humanos, Claro. ni tampoco aceptar que uno es menos que nadie. Y eso me da unas herramientas de vida que las he podido utilizar y yo soy bien accesible. Y Qué bueno. yo creo que cuando la gente se encumbra, pierde el norte de cuál es tu objetivo, que debe ser, pues precisamente tener contacto con la gente y poderle servir bien. Totalmente. Sí, Juan, yo voy a hacer la primera pregunta y lo voy a hacer con todo el respeto del mundo, porque en verdad que me encantaría salir de aquí bien convencido. Bueno. Como te dije, soy estadista, Ujú. soy de centro casi tirando para la derecha, Ujú. pero más importante, soy capitalista. Ujú. Y te voy a decir, pues, voy a hacer medio futuro, te lo voy a decir. Yo le tengo miedo a una gobernación de Juan Dalmau. Juan, ¿cómo una persona como yo, que te digo que aprecio y valoro, o sea, y siento que eres el mejor candidato a la gobernación, cómo tú me convences que yo pueda dar mi voto y me sienta cómodo de que yo siendo capitalista, que es lo más importante para mí, una gobernación de Juan Dalmau no afecte mis finanzas, no afecte mi familia? Mira, te voy a contestar en 2 dimensiones. La primera, al plantearme que eres estadista. Yo creo en la descolonización de Puerto Rico y como fórmula en la independencia, pero eso no se resuelve el día de las elecciones. Aquí en los últimos 55 años, el PNP ha gobernado 31 años y ¿dónde está la estadidad? Sí. Partido Popular 24 años y ¿dónde está el ELA en sus diversas manifestaciones? Lo que sí hay que impulsar es un proceso democrático con fórmulas descolonizadoras que es aparte del proceso de las elecciones generales, que a quien tú les estás dando es la confianza para dirigir los destinos de Puerto Rico. Claro. Lo cual me lleva entonces a tu segunda pregunta. El tema de la economía en Puerto Rico. Yo lo he dicho y lo reitero, estuve hace poco en la Cámara de Comercio. Yo creo en el libre mercado. Estuvo impresionante. Fuiste a la casa complicada del trompo y lo bailaste y hablaste muy bien. Sí, porque la verdad es que se creó por muchos años esta idea, por las razones de la geopolítica internacional,
que si tú eras independentista en Puerto Rico, entonces los países que te apoyaban eran los países del bloque soviético porque era para meterle el dedo en el ojo a los americanos y por lo tanto cayó en ese tiroteo la idea de que si tú eres independentista, tú eres comunista, tú eres terrorista, tú eres... Y no es el caso. Yo creo en el libre mercado, pero creo sí en la responsabilidad del Estado y del gobierno para crear las condiciones equilibradas para aquellas personas que son más vulnerables, que son personas que necesitan... Porque a veces cuando yo escucho en el discurso, no tuyo, pero en el discurso político, ¿verdad?, partidista, no, que si tú crees en el capitalismo, sí o no. Oye, si tú llevas ese argumento al extremo, el capitalismo salvaje es sin subsidios gubernamentales, es sin la ayuda a personas empobrecidas, es sin programas sociales como seguro social. O sea, hay una responsabilidad del Estado de poder servirle a la ciudadanía, darle acceso a educación, a salud. Pero otra cosa es el mercado para que tú te desarrolles empresarialmente, traer inversión, crear inversión local. Una de las propuestas que yo he hecho, precisamente, crear un fondo para el empresarismo puertorriqueño, que lo estimule, que lo facilite. Todo ese tema de los permisos, eliminar la burocracia. Qué bueno que toques ese tema, porque te soy honesto. Para esta entrevista la quiero dirigir, por lo menos del lado mío, mucho de la economía, no política, pues obviamente usted es caballo en eso, yo no voy a tirarme a hablar política con usted. Pero muchas de las preguntas que recibí, toqué base con gente pyme, toqué base con diferentes vicepresidentes de empresas, gente que yo me muevo, y me hicieron muchas de esas preguntas que te tengo son en esa misma línea. Okay. Sí. En la línea de esas, los pymes. Una persona me dice, oye, pregúntale, ¿qué va a hacer por los pymes? Pero no tan solo los pymes que están por empezar, lo que estamos ahora. Claro. O sea, y de hecho, Wilfredo y yo somos pymes. O sea, ¿qué Juan Dalmau tiene para nosotros que yo me sienta cómodo? Contra ese programa me va a incentivar, me va a ayudar. Yo quizás estoy pensando en un punto contratar a un empleado, expandir mis operaciones. ¿Qué tiene Juan Dalmau para nosotros? Para Mira, yo te voy a decir la experiencia que yo viví con mi papá como pequeño comerciante en Cagua. Papi tenía que bregar con los salarios de los empleados, los que entregaban muebles, los que estaban en el piso. Era una pequeña mueblería, pero tenía 4 empleados. Él tenía que bregar con algo que ustedes están bregando ahora, que es peor que en aquella época, que son los costos operacionales. Sí. Eso tiene que ver con todo, desde la luz hasta el efectivo, hasta la distribución de los productos que ustedes o venden, utilizan para la venta de sus productos. Hay que facilitar el tema de los permisos. Sí. Hay que facilitar el tema del acceso a financiamiento. Facilitar la expansión de infraestructura. Pero Juan, es que todos suben diciéndolo por los permisos. De hecho, esta administración, Manolo Sidre, a quien le tengo un gran respeto y le tengo aprecio, pero realmente yo esperaba que la parte de los permisos, él, de donde su background que viene, se iba a mejorar, pero todavía sigue siendo un gran issue los permisos en esta isla. Lo es, porque hicieron una supuesta centralización de una oficina de permisos, pero esa oficina de permisos no ha dejado de operar burocráticamente. Y yo creo que hay que hacer una distinción. Una cosa son permisos que pueden tener un impacto en el medio ambiente o la salud pública. Ese tipo de permiso requiere una especialidad particular científica. Claro. Pero si tú lo que quieres abrir es un negocio, o por ejemplo, lo que le pasó recientemente a alguien que yo conozco, en la misma calle donde tenía ubicado su negocio, quiso mover su negocio a un local en la misma calle. Debe ser bien fácil. Que es la misma zona, que es el mismo... 6 meses. No, chaval. Entonces, está pagando la renta de un lugar, no puede cerrar completamente las operaciones hasta que termine la fase final de la mudanza. Eso empobrece, hace menos competitivo al empresario puertorriqueño, lo hace menos capaz de generar ganancias para expandir negocios, para expandir infraestructura, para, ¿verdad?, reclutar empleados. Así que yo creo que aquí lo que ha habido es una obstaculización del sistema de cómo tú puedes fortalecer el empresarismo puertorriqueño, pequeño y mediano comerciante. Cuando tú comparas los subsidios que se otorgan a grandes empresas que vienen del extranjero y lo comparas con los que puedan recibir los pequeños y medianos comerciantes, la disparidad es enorme. Y entonces te hablan del libre mercado, pero no es libre ni es tan mercado, porque hay unos que son muy favorecidos, pero hay otros que los empleos se quedan aquí, que el dinero se queda aquí, el capital se invierte aquí, y sin embargo no se le dan esas herramientas para poder desarrollarse. Y no es sostenible. Entonces, a ese punto, has traído, obviamente, has revivido el debate de ponerle el impuesto a las foráneas, ¿verdad? Eso fue algo que hace poco has estado en los medios hablando mucho, hablaste de un 15%. ¿Cómo nosotros equilibramos, verdad? Ese
quizás ese impuesto a la foránea y lo equilibramos con esa atracción de inversiones del extranjero. Sí, mira, lo que yo planteé en la propuesta es que yo no quiero que pase en Puerto Rico lo que pasó ya con las 936. ¿Sí? No nos preparamos para la salida de las empresas manufactureras porque siguieron insistiendo que el Congreso iba a aprobar un nuevo modelo de 936, 956, 30A. Eso nunca ocurrió. Wow, 30A, sí, me acuerdo. Nunca ocurrió porque el Congreso ya había tomado la determinación que Puerto Rico no continuaría siendo un paraíso contributivo para estas empresas. Es que Pues no hicieron una transición. Lo volvimos a hacer. Bueno, lo que pasa es que lo que han hecho es un subsidio de una forma distinta para no pagar contribuciones ni allá ni acá. Estamos hablando de la ley 60. Pero hay otro tipo de exportación de servicios. Está bien, de la ley Exacto. 60. La ley 60 tiene varios capítulos. Que es 2022, que queremos que Sí, hable de eso vamos también. a hablar de eso. Pero lo que te Seguro. iba a decir del 15% es, a nivel global, se llegó a un entendido entre los países que forman parte de la comunidad de desarrollo y cooperación económica, que incluye a los Estados Unidos, para que haya un impuesto global de un 15%. Okay. Eso lo que significa es que si una empresa estadounidense está ubicada en Puerto Rico, si no paga 15% en Puerto Rico, lo tiene que pagar en el lugar matriz, que es los Estados Unidos. Claro. Así que la pregunta no es si van a pagar el 15%, ¿Dónde es dónde lo van a pagar. ¿Dónde lo van a sacar? Entonces yo propongo, vamos a hacer una transición para cuando, ¿verdad?, eso ocurra. Y para que esas empresas no se vayan y ser competitivos, vamos a ofrecerles beneficios no contributivos. Expansión, ¿verdad?, de financiamiento para infraestructura, lo que puede ser adiestramiento de mano de obra. Eso además nos puede permitir incluso darle incentivos para lo que es tecnología de energía renovable, centros de cuidados para sus lugares y empresas. Y nos permite a los pequeños y medianos comerciantes, el empresario puertorriqueño, ese 30% o más que pagan contribuciones por ganancia, reducirle la contribución para hacerlos también más competitivos. Y yo creo que esos son pasos de equilibrar las responsabilidades contributivas que en Puerto Rico siempre ha sido muy desigual. Los que somos pequeños, medianos comerciantes, o los que son clase media, llevamos una pesadísima carga contributiva. Algunos están exentos, esos no pagan nada o apenas pagan un 4%. Entonces, como que hay una competencia desleal. Para ser competitivo, hay que ofrecerle unos beneficios que no sean contributivos, pero que les abarate los costos operacionales, que es la razón por la que se ubican en distintas jurisdicciones. Entonces, la persona que venga con el argumento y diga, pero entonces, esos que están disfrutando ese 4% ahora, que están creando, sabe que ha habido un impulso bien grande ahora de ofrecer data de la 2022 o la ley 60, cuántos empleos están generando, un estudio dijo 60,000, obviamente todos esos números son totalmente debatibles, y yo soy números y se ve así que me encanta ver los números. Exacto. Pero entonces la persona que te venga y te diga el argumento, pues entonces Juan, ¿qué vamos a hacer? Eso se nos van a ir, los perdemos, y tú, ya, que se vayan. Mira, no, cuando aquí hace años Ajá. nosotros habíamos propuesto, ¿verdad?, el que se impusiera una contribución no confiscatoria a las empresas extranjeras. Vale. Todo el mundo dijo, se van. Primero, que fue Fortuño el que tuvo que imponer un arbitrio especial de un 4% porque no quiso que fuera una contribución, y por eso cada rato tienen que pedirle permiso al Tesoro Correcto. de los Estados Sí, Unidos, correcto. porque es un arbitrio especial. Requiere Eso es que se le dé básicamente una Se requiere una autorización. Eso es un memo que lo mantiene. Eso, correcto. Y tiene sus días contados de acuerdo a lo que son los nuevos entendidos. Sí. Si es una contribución en vez de un arbitrio especial, ahí aplica el Código de Rentas Internas Federal y por lo tanto pueden recibir los créditos contributivos en su lugar de origen. Entonces, cuando yo digo que no se van, es que cuando Fortuño impuso el arbitrio del 4%, no fue por eso las que se fueron. Las que se fueron fue costos operacionales, por el sistema energético desigual, ¿verdad? Sí, Desequilibrado. la infraestructura que Tuvieron que hacer inversiones para entonces infraestructura para energía renovable o las plantas eléctricas. Así que nosotros dejamos de ser competitivos no por el impuesto ¿verdad?, que se impone. Es que no tenemos las condiciones para crear un ambiente de inversión en Puerto Rico que sea competitivo frente a otras jurisdicciones. Entonces a mí me dicen, no, pero es que se está yendo a sitios donde pagan menos salario. Eso tampoco es cierto. En Puerto Rico siempre ha habido una disparidad en los salarios, por ejemplo, de otros lugares del mundo y Puerto Rico, y sin embargo Puerto Rico en la década del 50, del 60 y del 70 era un lugar de manufactura, era un lugar de farmacéuticas, era un lugar de alta tecnología. Y se quedaban en Puerto Rico porque había condiciones para que pudieran estar aquí de manera más competitiva. Entonces, ¿qué tipo de industrias tú visualizarías una gobernación de Juan Dalmau? ¿Qué tipo de industrias tú visualizarías que se establecieran en Puerto Rico? ¿Qué tipo? ¿Manufactura? ¿Tecnología? ¿Cuál es la visión de esas empresas que tú entiendes que entonces, bajo ese modelo económico que nos presenta, van a venir a Puerto Rico? Yo creo que nosotros debemos abandonar la visión de que hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Me gusta. Yo creo que hay que avanzar y fortalecer el tema
de la manufactura. Hay que atraer lo que es también empresas de alta tecnología. Hay que traer empresas de lo que hoy día no se está tocando lo suficiente, pero todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que eso va a cambiar los modelos de desarrollo económico, porque lo que es tecnología de la salud, medicina, sí es educación, todo eso va a sustituir unas formas de fuerza laboral que tenemos que readiestrar a las personas para que estén preparadas a los cambios que pueden venir, como lo que son las líneas de ensamblaje, como lo que son la tecnología específica, ¿verdad? De cómo ensamblar algunas cosas. Así que creo en ese tipo de tecnología, creo en el intercambio de conocimiento. Es una inversión también en términos de lo que es medicina, investigaciones académicas. En el tema de turismo tampoco creo que debemos concentrarnos exclusivamente en mar, sol y arena. Aquí podemos desarrollar un turismo científico, investigativo, un turismo que tiene que ver con lo que es deportes extremos, un turismo que tiene que ver con el área ya más de campo, el famoso ecoturismo. Y nosotros tenemos una ventaja que es que yo creo en desarrollar unos polos regionales que identifique geográficamente las particularidades. Por ejemplo, tú tienes en el área este de Puerto Rico, tú tienes ahí un muelle de Hondo Calado en Ceiba y tienes un aeropuerto. Tú tienes en San Juan, Hondo Calado y aeropuerto. Y es una base. Es un tremendo aeropuerto. Un tremendo aeropuerto, porque era un aeropuerto que estaba diseñado para aviones grandes. O sea, cabe un crucero si volar. Sí, de lo mejor que hay. Tienes en la zona norte, en Aguadilla, aeropuerto. Tienes en Mayagüez, el área de los puertos. Tienes en Ponce un puerto de transbordo que no se está utilizando como puerto de transbordo, más bien para cruceros turísticos. Uno viene por la letra y ve las dos cruz ahí siempre paradas, no hacen nada. Nada. Eso es parte del adorno. Sí. Y entonces, si nosotros tenemos accesos, por ejemplo, de la zona este para exportación de productos hacia las Antillas Menores, tenemos hacia las Antillas Mayores y los Estados Unidos la zona norte y oeste de Puerto Rico. Tenemos un puerto de transbordo que si pudiéramos desarrollarlo con lo que son zonas empresariales alrededor del puerto para traer materia prima y desarrollar unos productos finales para su exportación y también consumo en Puerto Rico, pues tú puedes identificar en cada lugar lo que es su potencial de desarrollo económico. Por eso yo digo que hay que mirar de manera muy variada lo que debe ser nuestro desarrollo económico, porque tenemos un potencial en distintas áreas, pero lo que pasa es que siempre se piensa en o incentivos absolutos para que viene de afuera o manufactura. Y yo creo que sí, hay que fortalecer la manufactura. Pero dice que tiene que ser un plan más completo. Así es. Y entonces haces, ¿verdad?, la propuesta de un Fondo de Desarrollo Nacional y Empresarial. Esto es lo que estamos hablando ahora mismo. Es parte de ese programa de Patria Nueva. Sí, pero el Fondo Empresarial, porque esto es más bien ejecución de política pública del gobierno. Ya. El Fondo Empresarial está dirigido más hacia la pregunta tuya, que es la idea de cómo vamos a darle la mano a empresarios, ya sea que están desarrollados y quieren aumentar y facilitar sus negocios, al igual que aquellos que quieran establecerse, recibir adiestramiento, recibir lo que son ayudas. Veces, los pequeños negocios, o sea, hablo de mi experiencia propia. Yo no estoy esperando que me manden un cheque con el COVID, no es eso, pero que me den las herramientas que sea un poco más fácil, que yo pueda, o sea, la parte del adiestramiento, probablemente yo soy CPA, pues tengo que tomar los adiestramientos de CPA, pero, o sea, hay mucha gente que tiene su propio negocio que si recibiera algún tipo de adiestramiento de negocio del gobierno pudiera echar para adelante. ¿No? Y el acceso al capital también. Sí. Que... Pero se pueden hacer entendidos. Yo estuve hace poco reunido con distintos grupos también que tienen que ver con desarrollo empresarial y hay organizaciones que se dedican a facilitar la creación de empleo pero que son organizaciones que al final del camino, por más que te adiestran y por más que te ayudan, terminan chocando con las políticas del gobierno, porque te mandan a que la agencia dijo esto, pero tienes que ir a esta otra agencia, y es que el jefe de la agencia no se comunicó con el de la oficina de servicio para darle instrucción de que ahora está accesible este programa, y entonces eso detiene el proceso de lo que debe ser facilitar desarrollo económico y empresarial. Háblame de esa experiencia de haber ido a la Cámara de Comercio a presentar. ¿Cómo fue? O sea, a mí me sorprendió mucho y dije, wow, qué bien. O sea, de hecho, creo que Jennifer fue la única que no fue. Sí, Jennifer no estuvo. Era un foro por separado, pero ella parece que había confirmado y al final del camino por alguna razón no fue. Tuvo que ser con una tablilla un malvete que no llegó. Oye, el Canam se le quedó sin gasolina el Canam. Bueno. Juan, ¿cómo sentiste ese crowd de empresarios? Sabes que estabas en un sitio que mucha gente... Yo creo que la gran mayoría pensaría, Juan Dalmau viene aquí, me va a hablar de socialismo, nos va...
O sea, y ahorita voy a sacar mis 5 segundos de fotito, Juan, porque me lo tengo que sacar la adentro, porque es que yo quiero... Más segundos. Yo quiero... Sí, por eso, porque empezó con eso. Ahorita. Realmente yo quiero salir, Juan, convencido y confiado de que yo te soy honesto ahora mismo, en esta elección se me está haciendo difícil quién me representa. Y realmente, pues quiero que Juan me convenza, ¿verdad? De hecho, Javier estuvo cerca, me puso casi en día curioso. ¿Cómo fue ese crowd? O sea, ¿cómo te recibieron? ¿Qué preguntas te hicieron? ¿Cómo fue toda esa dinámica? Era un formato ya preestablecido y básicamente uno tenía la oportunidad de hacer una presentación ante la matrícula y luego los moderadores, que eran Lenín López y Johanna Isabel del Nuevo Día, hacían varias preguntas. Así que no era un foro que permitía el intercambio necesariamente con el público. Sin embargo, uno está en la tarima, uno ve las reacciones. Sí, claro. Y yo tenía como objetivo derribar prejuicios. Muy bien. Que ellos se dieran cuenta que yo no estaba allí como un adversario. Yo creo, como te dije, mi papá fue pequeño comerciante en Cagua. Mami todavía trabaja en una farmacia de la comunidad en Cagua. O sea, yo sé la importancia de generar, ¿verdad?, lo que es economía, un país que tiene 16 años de depresión económica. Y entonces, en ese aspecto, yo notaba de la reacción del público que aunque al principio cuando ven que uno llega, algunas caras tú las notas como de teléfono ocupado. Pero poco a poco tú notabas que suavizaban, asentían. Bueno. Después de eso, muchos, aunque después venía otro candidato, así que yo tenía que salir del salón, pero muchos salieron del salón para felicitarme, agradecerme, para pedirme luego reuniones. Así que fue una buena dinámica y yo me siento cómodo hablando donde sea. Aquí lo importante en estos procesos, oye, yo puedo aceptar que no vamos a estar todos de acuerdo en todo el tiempo. Claro. Pero si uno tiene la capacidad de escuchar, lanzar puentes, y de 10 cosas, tenemos coincidencia de 6 o 7, pues vamos a caminar en esas 6 o 7. Buscar lo que nos hace iguales. Claro, porque a veces se concentran en las 2 que no hay consenso y entonces no puede hacerse ninguna. Y yo no tengo esa visión. Juan, tuvimos aquí a Arnaldo Cruz, un miembro de la Junta. Él dice no control, supervisión. ¿Qué hacemos con la Junta? Bueno, la Junta ya no hay vía jurídica para atender ese problema. La Junta ya, la juez Swain, con excepción de lo que es el acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica, la juez Swain ya básicamente ha dispuesto de los pleitos que quedaban pendientes y lo que yo herede el 2 de enero, cuando juramente, van a ser determinaciones judiciales. Me gusta. De la actitud. De la actitud. Me gusta, criollo. Criollo ahí. Mira, tú puedes sacar al cagüeño de Caguas, pero no sacas a Caguas del cagüeño. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sí es que la Junta de Control Fiscal es un instrumento político. Yo quiero hacer esta salvedad, porque la ley promesa nos dio unas herramientas para irnos a la quiebra y protegernos de los acreedores. No era necesario imponernos una Junta de Control Fiscal. Se impuso porque querían proteger unos intereses de bonistas. Y en ese aspecto yo creo que hay que presionar en los foros políticos. Yo no puedo pensar que un estadista está de acuerdo con que la Junta tome decisiones por encima de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Si yo soy estadista verdadero, yo debo estar en contra de la 2020. Por eso, claro. Entonces, porque no es compatible. Entonces, totalmente incompatible con la estadidad. Si tú eres un miembro del Partido Popular, no debes estar de acuerdo con que la Junta esté aquí porque es bajo el régimen actual que nos impusieron una Junta. Correcto. Y si eres independentista, tampoco libre asociacionista. O sea que yo creo que esto es un proyecto de país que se puede impulsar en el Congreso de los Estados Unidos, que es el Círculo de Poder. Y hay consenso. Por eso es que yo digo, hay que subrayar en aquellas áreas donde hay puntos comunes y remar en una misma dirección. Yo te voy a dar un ejemplo rápido, una crítica que yo tengo a los gobiernos de turno, pero este gobierno ha sido más dramático. El gobernador está consciente que en la legislatura hay una variedad, hay una diversidad enorme de partidos políticos, de candidatos independientes, pero el gobernador no ha sido capaz de reunirse con las distintas delegaciones a preguntarle, oye, ¿cuál es tu agenda legislativa? ¿Qué podemos hacer juntos? Él se reúne con su caucus. Yo creo que un gobernador que tenga esa diversidad debe reunirse. Oye, debe haber legisladores del Partido Popular que pueden tener buenas ideas, del PIB, de Victoria Ciudadana, del PNP, Proyecto de Dignidad. Pero eso de que tú no eres de mi partido, contigo yo no me reúno, eso es lo que crea es un bloqueo para facilitar lo que debe ser la gobernanza del país de una forma mucho más democrática. Juan, misma pregunta que le hice a Javier Jiménez, creo que sé cómo la va a contestar. ¿Vas a ganar la gobernación? Voy a ganar la gobernación. Perfecto. Si así lo decide el pueblo de Puerto Rico, yo voy a echar el resto. Yo compito con disposición de triunfo. Excelente. Y veo un cambio enorme. En las pasadas elecciones yo obtuve 14%, el Movimiento Victoria Ciudadana 14%, entre ambos un 28%, el gobernador obtuvo un 32%. O sea que la idea de que haya una transformación del paradigma político en Puerto Rico está al alcance de la mano. Si ganas la gobernación,
independientemente, porque esto es ya algo estadísticamente comprobado y es número, entrarías a un gobierno totalmente compartido porque no vas a tener suficiente para dominar a la Cámara ni para dominar el Senado. O sea, que tendrías que... O sea, pensando en Juan Dalmau en la gobernación, Senado y Cámara serían PNP populares o una mezcla, pero básicamente ustedes tienen... ¿Cuántos candidatos tienen? No, nosotros tenemos candidatos a todos los puestos electivos. Pero no lograrías... Lograr la mayoría sería casi imposible. Sería algo si el país confía en la alianza y en los candidatos de los distintos puestos. Pero supongamos, de nuevo, si yo no tuviera la mayoría, que los tenemos los candidatos a todos los puestos electivos entre la alianza y el PIB. Pero si no lo lograra, yo tengo una disposición de diálogo y ese es el punto que quería yo ver. Porque lo acabas de decir un punto muy bueno y tienes toda la razón. De decir que el gobernador actual nunca se reunió y tienes toda la razón. Eso estuvo mal. Debió haberlo hecho. Pero en caso de tú en la gobernación, vas a realmente correr un gobierno de alianzas. No, y de diálogo, y de puente. ¿Y el ejecutivo? ¿Qué harías con el ejecutivo? ¿Vas a nombrar todos independentistas o Juan va a nombrar un ejecutivo que traiga de todas las áreas, estadistas, populares, rialengos, de todos lados? El criterio para formar parte de mi gabinete es el mérito. No va a ser que sean miembros del Partido Independentista. Yo lo he dicho. Yo voy a consultar a las organizaciones profesionales académicas, a los que son líderes comunitarios de las distintas disciplinas, para que entre sus pares evalúen las personas que han tenido compromisos, experiencias. Yo no le voy a preguntar cuál es el color de la camisa que se pusieron el día de las elecciones, porque ese ha sido un problema en Puerto Rico en la gobernanza. Las tribus. Sí, la idea de que si yo gané el gobierno, yo tengo que sacar a todo el mundo para nombrar a los míos, para entonces después nombrar a los otros. Comienza la politización, comienza la presión política, no dan los pasos por mérito, pero se los dan al que es amigo, pariente o doliente. Si nosotros queremos acabar con la falta de servicios adecuados, con la corrupción, con el amiguismo y la pérdida de fondos, que a veces es en duplicación porque siguen contratando personas, tenemos que limpiar la casa y la manera de hacerlo es comenzando en ese gabinete de gobierno y que ese sea el criterio en las demás agencias de gobierno. Yo en una vida pasada fui director de finanzas de la Autoridad de los Puertos. Cuando la venta del aeropuerto. Y si algo aprendí de estar en una corporación pública fue, sí, están los de confianza, que nombra el gobernador, que nombra el secretario, pero abajo, en ese mid-range, ahí está lo que llaman, es el famoso gobierno que es inmovible. ¿Cómo vas a bregar cómo bregarías con ese gobierno inmovible de esas personas que realmente llevan la vida allí? Y realmente, yo me acuerdo en Puerto, era bien interesante porque había gente que uno era popular y uno PNP. Entonces, estaba 4 años, uno se iba dándole cantazo al otro y después se cambiaba y así vivía la vida. Uno leyendo periódicos, el otro supervisando y después el otro es el supervisor, el otro cuadrenio. Pero muchos son empleados de carrera, que es bien difícil. Que es lo mismo que pasa en Washington. Yo creo que hay que establecer unas métricas de cumplimiento en la ejecución de las funciones gubernamentales. Quien no las cumpla, pues entonces no tiene espacio en la agencia. No es que voy a votar empleados públicos, pero entonces comienza un programa de readiestramiento para que tú puedas ocupar posiciones en donde sí puedas ser efectivo, ya sea en el gobierno o en la empresa privada. Pero continuar ocupando espacios por meramente porque yo soy amigo de aquel o que el senador tal me recomendó y que después no puedes ejecutar las funciones por las cuales se te nombraron, es parte de lo que ha sido el problema en la gobernanza en el país. Y yo sé que va a haber resistencia. O sea, yo no soy ingenuo. Pero es que dando el primer paso con el ejemplo de mi gabinete y posteriormente lo que vaya reclutándose de los jefes de agencia y estableciendo métricas de cumplimiento de acuerdo a sus funciones, poco a poco se transforma la mentalidad y la cultura de los que pensaron que esto del gobierno antes, mi abuelo, por ejemplo, fue trabajador social. Oye, era un orgullo ser funcionario público. Sí. Era un honor. Hoy día tú dices que eres funcionario público. Este es una batata. Y bendito, le han quitado ese brillo. No estoy generalizando. Hay buenos funcionarios públicos. Sí. Pero hay que entonces elevar a eso y hay que estimular a que los otros estén a su altura. No, y los términos, tú sabes. Ponerle quizás unos caps a esos términos. Mira, puede servir como hasta cierto punto, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo es una empresa, pero son públicas. Claro. Entonces no podemos seguir en lo mismo. ¿Estamos en dónde? Primero que todo estamos en Our House. Estamos en Our House en San Patricio Plaza, ¿verdad? Lo que era antiguamente Chili's. No, esto era Macaroni and Grill. Esto era Macaroni and Grill. Macaroni and Grill, espectacular. Aquí hay desde churrasco, de todo, hasta comida más sports bar, ¿verdad? Más hamburguesita. Los especiales del chef son espectaculares. Dicen que tienen unos dumplings, hoy los vamos a ver. El hamburger está espectacular. No, aquí las costillas están en la madre. Yeah. Oye, aquí tú puedes venir y juegas PlayStation mientras comes. En ningún sitio en Puerto Rico lo puedes hacer. Así mismo es. Mismo es. Juan, hemos tenido aquí diferentes invitados, ¿verdad? Y yo creo que de todas las de todos los partidos, de todas las ideologías, yo creo que se ha coincidido en algo bien importante, la educación.
¿qué podemos hacer con la educación? ¿Y cuál sería ese plan de Patria Nueva para poder bregar con todo este andamiaje que se ha creado de educación y que sabemos que obviamente pues hemos visto en TikTok, ¿verdad? Todo esto, los mismos estudiantes enseñando ciertas cosas. ¿Sabes? ¿Qué haría Juan Dalmau, una gobernación de Juan Dalmau, el día 1 para la educación? Bueno, primero hay que evaluar el diagnóstico, ¿verdad? Educación tiene un presupuesto consolidado de $5,000 millones, con menos estudiantes, con menos maestros, con menos planteles y menos niveles de aprovechamiento. Entonces, ¿dónde se va el dinero? El dinero se va en una burocracia enorme, no llega al salón de clase, no llega a lo que es justicia salarial para los maestros, para poder reclutar nuevos maestros. Y yo creo que ahí tiene que haber un criterio de que quien tiene la mayor responsabilidad debe tener la mayor autoridad. Y esas son las comunidades escolares. Ya. Cada comunidad escolar tiene su forma de las necesidades que enfrentan, y aunque debe haber sí un criterio uniforme con respecto a un currículo escolar, debe darse la amplitud de que esas comunidades saben también las necesidades que tienen de presupuesto para sus distintas, ¿verdad? Necesidades. Eso requiere sí que haya fiscalización sobre el uso de esos fondos de parte de esas comunidades, pero que tengan esas comunidades ese control de su presupuesto y que el dinero llegue al salón de clase. Lo segundo, yo creo que hay que actualizar el currículo escolar. Estamos a tercera década del siglo XXI y todavía estamos en un currículo escolar que responde a una fuerza laboral de siglo pasado. Sí. Estábamos hablando hace un poco de lo que es inteligencia artificial, pero también tiene que ver con elementos culturales, con elementos... finanzas personales. Finanzas personales no la enseñan. Sí. Eso, te iba a decir eso. Responsabilidad familiar, cívica, ¿verdad? Lo que es cívica. Entender que eres parte de la sociedad, seguro. Y yo creo que en eso se han ido desmantelando proyectos que también sirven para unos desarrollos. Como yo les decía, papi estudió en la Gautier Benítez en Cagua. Y esa es la que jugaba nosotros con San José. Sí. Bueno, estos juegos más buenos se formaban. Así es. Se nos ponía heavy cuando venía la Gautier. La Gautier. Allí, cuando papi estudió, daban artes industriales. Ya. Y papi aprendió ebanistería, plomería, electricidad. Luego se hizo contable. Muy bien. Pero tenía unas herramientas de vida y otros compañeros y compañeras que después decidieron que no iban a estudiar en la universidad o no querían y querían abrir su negocio de ebanistería, tenían unas herramientas para su desarrollo. No todo el mundo tiene las mismas capacidades y por lo tanto la escuela no debe cerrarle las puertas a aquel que no es bueno o en ciencias o inglés o matemáticas. Debe darle distintos espacios para que tú desarrolles tus destrezas al máximo de la posibilidad. Lo que es la música, la cultura, el teatro, todo eso lo han ido desmantelando. Así que yo creo que en actualizar el currículo escolar y actualizarlo no es poner una computadora al frente de los estudiantes. Eso es un instrumento que te facilita el proceso de educación. Actualizarlos en su contenido y en lo que es una nueva fuerza laboral de lo que estamos en nuestros tiempos. Otro elemento que ese sí se puede hacer de inmediato es el tema del programa de educación especial, que el Departamento de Educación ha gastado muchísimo dinero combatiendo a los padres de niños y niñas de educación especial, que lo que están pidiendo es que se cumpla con la ley. Y el departamento no les cumple con la ley, no les paga a los T1, que son los técnicos que dan las terapias. Y yo creo que aquí hay que ordenarle al Departamento de Educación, al Departamento de Justicia, cesar esos pleitos y comenzar un proceso de transición para el cumplimiento de lo que dice la ley. No están pidiendo ni más ni menos. Creo además en que yo pienso que los maestros y maestras deben tener unos apoyos adicionales, además de la justicia salarial. Y yo creo en establecer un programa, aunque existe la ley de psicólogos escolares. Para tú ser psicólogo escolar, tú necesitas tener unas acreditaciones específicas. Cuando yo fui senador, impulsé una legislación que permitía abrir eso más para que seas psicólogos en las escuelas. De manera que si tú eres un psicólogo que tomas unos cursos especializados para manejar niños y jóvenes, puedas impactar las escuelas porque eso facilita que haya un banco más grande, que impacte la comunidad, reconozca que los jóvenes están en rezago, cuál es la causa, si vienen de círculos de violencia familiar, etcétera. Así que son pasos que se pueden dar, pero requiere, sí, en algunos casos enmiendas a la ley, en otros casos requiere órdenes ejecutivas, en otros casos requiere una transformación administrativa. Pero un viaje de 1000 pasos comienza con el primero y aquí nos ha dado el primero. Juan, vas mucho a Estados Unidos o he ido recientemente a reunirte con puertorriqueños allá y eso me ha llamado mucho la atención. Yo viví 10 años en Estados Unidos, y Wilfredo también. Somos los que regresamos y aquí estamos echando para adelante. Estudiamos allá y vinimos. Yo estudié, trabajé allá un tiempo y regresé para acá. ¿Cómo es o sea, cuando te reúnes con los puertorriqueños que están allá, cuál es la percepción? ¿Quieren regresar?
Sí, sin duda alguna. ¿Qué recibes de ellos? Sí. Mira, yo he tenido reuniones con organizaciones de la diáspora, ¿verdad? De puertorriqueños que viven en Estados Unidos, reuniones por invitación de universidades en los Estados Unidos, en donde participan también estudiantes puertorriqueños. Yo tuve la oportunidad de ir a Northeastern, Illinois, Northeastern, Boston, Harvard, MIT, Yale, Excelente. en la Universidad de Seattle, en la Universidad de Florida, la Universidad de Chicago. Y francamente, el denominador común de los estudiantes puertorriqueños es que quieren regresar. Pero te admito que noto un grado de desesperanza, porque sienten que no van a tener las oportunidades, que quieren venir, pero que no van a tener las oportunidades. Y por eso el reto grande es establecer hacia esos estudiantes un vínculo para que puedan regresar a Puerto Rico. Yo creo, por ejemplo, en el caso particularmente, por darte un ejemplo, los médicos jóvenes. Los médicos jóvenes. Que se le ha ofrecido un incentivo contributivo Sí, bien agresivo. Sí. Y entiendo que todavía no ha funcionado como No, se y esperaba. tienen los planes médicos también encima. Sí, Yo tienen los planes tengo médicos familiares encima. que son Sí. doctores y me dicen, eso de los Sí. planes médicos nos tienen bien chavados. Pero el problema del incentivo contributivo a los médicos, por lo que no funciona, es que aquí entre nosotros, ¿verdad? Los médicos tienen buenos contables. El problema de ellos no era contributivo. ¿Cuál es el problema de ellos, Juan? El problema de ellos son los planes médicos y el problema de calidad de vida, donde tú no sabes si cuando sales a la calle te estás jugando la vida, después de tú darle una vida entera de servicio a la salud, a tu educación, a levantar tu familia. Y eso, como tienen la facilidad profesional, pues se van y se nota más el impacto, porque particularmente los especialistas, entonces nos quedamos cada vez con menos. Cada día más difícil. Y entonces, yo te doy ese ejemplo porque esos estudiantes que están ahora mismo estudiando en los Estados Unidos medicina, se les puede dar unos beneficios económicos de si regresan a Puerto Rico, se les ayuda con el pago de sus préstamos estudiantiles. Okay. Y eso es una manera de, eso yo lo aprendí cuando yo estuve haciendo mis estudios de maestría en Estados Unidos. Mi programa tenía estudiantes internacionales. Había países que le estaban pagando su maestría en Derecho en los Estados Unidos con la condición de que regresaran a su país para utilizar las herramientas académicas en el desarrollo legal constitucional de su país. Y de ahí a mí me surgió la idea de que, oye, pues si nosotros lo podemos hacer igualmente para que esos estudiantes regresen, el estudiante que coja el beneficio y no regrese tiene que devolverlo. Claro. Pero para darle oportunidades a otros estudiantes que sí regresen. Pero hay que estimular el que esos estudiantes vengan. Juan, entonces, ganan la gobernación, ¿verdad? Eso no significa que la independencia llega, como hay mucha gente que piensa. Yo, el autorio decía que se llama las cajeteras. Exactamente. Se van los McDonald's, eso es lo primero. Decía que venían los americanos y enrollaban las autopistas y se las llevaban. Estamos viendo que en Estados Unidos es bien probable que tengamos otra presidencia de Donald Trump. ¿Cómo sería una gobernación Juan Dalmau y cómo sería ese diálogo con una administración Por favor, hagan Trump? un live ese momento cuando ustedes se conozcan. Sí, no, sin duda. Mira, yo además de los viajes, ¿verdad? Con personas puertorriqueñas que viven en los Estados Unidos, yo he viajado al Congreso de los Estados Unidos, me he reunido con figuras del Ejecutivo, demócratas, republicanos, desde los tiempos de Bill Clinton, Obama. Y la verdad es que yo no tengo ningún problema. Es más, a mí me han hecho esta pregunta. ¿Y qué tú vas a hacer si Donald Trump es el presidente y tú eres gobernador? Y yo siempre contesto, pero es que Donald Trump no tiene problemas conmigo. Él quien ha dicho que son unos pillos, son los populares y los PNP que han gobernado. Esos tienen problemas yo. Yo entro por allí, muchacho. Así que, broma aparte, yo creo que si uno va con la frente en alto, con dignidad, sin mendigar, a establecer unos diálogos directos, yo no tengo problema en reunirme con quien me tenga que reunir. Le pedimos que se empiecen a evaluar las leyes de cabotaje, que es algo que también a veces la gente, pues qué sé yo, no... Es algo que es como una espina que hay, pero no se habla mucho. Creo que de vez en cuando sale otra vez a relucir. Creo que Jennifer tenía algo de unos intereses ahí. Algo pasó en un momento cuando se volvió otra vez a traer el tema. Pero creo que es algo bien importante. Tenemos también el famoso impuesto cuando se almacenan los productos al inventario. Eso es algo que realmente tú entiendes que debemos quitar y abrir quizás para el libre mercado. Sí, sin duda. Ahí tienes un ejemplo en lo de las leyes de cabotaje, para los que nos estén viendo y no estén familiarizados, aunque presumo que por el contenido del podcast sí, pero es básicamente que nosotros estamos obligados por ley a utilizar la Marina Mercante de los Estados Unidos para productos que viajan de Puerto Rico a Estados Unidos, de Estados Unidos a Puerto Rico, y tiene que ser tripulación. Bien difícil. ¿Sí? Cambiar eso está bien difícil. Pero sin embargo, Islas Vírgenes estadounidenses está exenta.
Es un territorio de los Estados Unidos como Puerto Rico, pero no es está tan exenta. difícil entonces. Entonces, la razón por la cual en Puerto Rico no se ha quitado es porque, claro, nuestra población es más grande y los productos entonces le producen mucho más dinero para financiar una marina mercante que está venida a menos. Si es verdad que se cree en el libre mercado, deberíamos nosotros tener la oportunidad de escoger la marina mercante que querramos, que puede terminar siendo la de Estados Unidos, pero puede ser otra. Claro. Pero deberíamos tener, y eso es un monopolio en estos momentos. El otro tema sobre el inventario. Yo presenté legislación el 4 año pasado para eliminar el impuesto al inventario. Y ahí el problema ha sido que los principales opositores son los alcaldes, los municipios, porque ahí se nutre parte de lo del crimen, etcétera. Imagínate. Pero tenemos que entonces repensar cómo esos municipios pueden obtener el ingreso que necesitan sin tener que imponer un impuesto al inventario, particularmente por lo siguiente. Primero, porque le limita al comerciante y al vendedor la posibilidad de tener un inventario mucho más grande. Bueno, lo vimos en María. Entonces, lo segundo, se nos va la vida. Nosotros somos un archipiélago en el Caribe. El 90% de nuestra alimentación. El 90% de la alimentación la importamos. Entonces, pues si nosotros no tenemos un buen inventario de productos, nos podríamos quedar sin comida, ¿verdad? Si tenemos alimentos imperecederos, sin comida en cuestión de un mes. En ese punto, hablaste de, ¿verdad? En la plataforma mencionas la protección de las reservas agrícolas, ¿verdad? Y hablaste también de la promoción del ecoturismo, que fue que tocamos un poquito. Pero háblanos un poquito de eso de las reservas agrícolas para las personas que no saben. Sí, mira, aquí en el pasado siempre se vinculó la protección agrícola con la explotación. Eran los tiempos de la primera mitad del siglo XX en Puerto Rico. Claro. Y entonces luego comienza el proceso de industrialización y era superar el periodo de explotación. El problema ha sido que eso tuvo el efecto de limitar enormemente el renglón de la economía agrícola en Puerto Rico, que hoy día está atada al concepto de seguridad alimentaria, que es el tema que tú estabas tocando. Exactamente. Y por lo tanto, nosotros debemos establecer unas reservas agrícolas en donde se pueda proteger para uso agrícola, no para tenerlas allí, para que se usen como uso agrícola y poder ir aumentando poco a poco lo que puede ser la producción local. Eso requiere, sí, ser más competitivos en los salarios del renglón agrícola. Eso requiere también el que evitar que haya en ocasiones especuladores que compran terrenos agrícolas, pero no los dedican a propósitos agrícolas y entonces no están produciendo para el país, pero se benefician de los incentivos de terrenos agrícolas y después lo que quieren es venderlo. Logran la rezonificación. Así que las reservas agrícolas es una manera de proteger esos sectores. Yo trabajé con 7 reservas agrícolas y la realidad es que, aunque tenían informes positivos de un senador del PNP, no lo llevaron ni a votación. Y obviamente había una presión también de aquellos que querían especular con esos terrenos. Y yo creo que ahí es un elemento de lo que se nos va la vida, porque somos un territorio, ¿verdad? Un archipiélago definido y un peligro. Y puede ser ese argumento, o sea, yo te soy honesto, yo como estadista, a mí, o sea, yo creo en la independencia, o sea, yo veo un sueño, o sea, ser independiente, vamos, o sea, Juan, yo soy primero que ya yo compré taquillas para repechaje, o sea, yo voy para allá, a irse Puerto Rico, o sea, por eso Schmidt me decía que yo era independentista más estadista, o sea, mi argumento en contra de la independencia es un argumento más bien económico, y una de mis preocupaciones es esa misma, lo de la alimentación, que realmente no producimos nada aquí. Obviamente, o sea, vamos a pensar, cuando vamos a llegar a la gobernación, o el pueblo, vamos a pensar que el pueblo decide, nos vamos por la independencia. Es el camino que queremos tomar. ¿Cuánto tiempo tú estimas que debe ser ese phase out que puede preparar a Puerto Rico en esa coordinación con los Estados Unidos para lograr la independencia plena, tomando en consideración que obviamente, pues, eso mismo, el 90% es importado, nosotros no estamos produciendo, somos una isla, un país en quiebra? ¿Cuánto tiempo tú estimas que tomaría ese phase out para que Puerto Rico pueda entonces entrar al nivel de cualquier país del mundo y jugar como un player importante mundial? Bueno, primero, para subrayar algo que dije y que tú dijiste también, en las elecciones generales, de yo ganar las elecciones no es que viene la independencia. Super. Yo voy a impulsar un proceso de descolonización democrático que el país decida y en ese proceso aparte yo defenderé la independencia. Y en los trabajos que yo he realizado con el Congreso de los Estados Unidos y los proyectos que se han radicado en el Congreso de los Estados Unidos, no lo digo yo, lo han dicho la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos en votaciones que ha aprobado proyectos, los comités con jurisdicción. Ese llamado phase out toma entre 15 a 20 años, razonable, en donde
Obviamente Puerto Rico abre hacia mercados internacionales, no le aplican tarifas aduaneras, no encarecen costos de lo que podamos importar de otros países en términos de lo que consumimos. Además podemos también traer del mercado estadounidense, porque la independencia no es para pelearse con los Estados Unidos. Sería insensato no tener acceso a un mercado, claro, que es un mercado que es el más grande del hemisferio. Se tiene la relación. Claro, amistad y cooperación. Forzada o no, pero se tiene. Se tiene y debe ser en amistad y cooperación. Claro. Ahí vive más de la mitad de nuestra población. Lo que pasa es que nos da la oportunidad de abrirnos a otras oportunidades, como una caja de herramientas. Tú tienes una caja de herramientas y lo que tienes es un martillo y un destornillador. Te limita mucho la obra, así claro, tú tienes alicate, tienes llave Allen, tienes otras herramientas que te permiten. Así que yo creo que en gran medida esa apertura a los mercados, que es lo que ha pasado en un mundo interdependiente, en donde las fronteras se fueron borrando, donde hay incluso libre tránsito, hay ciudadanías recíprocas, hay países que tienen la Comunidad Europea, una sola ciudadanía europea. Hay nuevas fórmulas de repensar nuestra relación con los Estados Unidos, de nuevo amistad y cooperación, no adversarios. Y en cuestión de política monetaria, ok, somos independientes, ¿verdad? Se nos da la independencia. Nosotros iríamos más como el caso de Panamá, que por ejemplo siguen con el dólar, ¿verdad? Siguen teniendo el dólar, aunque yo le diga el dólar, que cuando tú vas en la calle en Panamá, tienen los coins, o sea, las monedas son balboas, pero es como un, es como un entre el dólar y su idiosincrasia de pueblo. O nos vamos más como un Bukele que ya apostó al cryptocurrency, se fueron Bitcoin y cambiaron realmente todo el sistema. No están bajo un banco central, tú sabes. Apostaron más a lo que hemos hablado de tecnologías emergentes como lo es el blockchain y obviamente el cryptocurrency. En este caso el Bitcoin, que es el que... Esa es una determinación que tenemos que tomar nosotros como pueblo, basado primero en el impacto fiscal y económico que tendría el cambio de moneda. Claro. Segundo, cuál es el cambio de moneda que conviene. La moneda es básicamente la representación del producto del país que proviene. Tuvimos una moneda, ¿verdad? En un momento. En el caso, por ejemplo, de Ecuador también utilizan el dólar. En el caso de, como señalas, de Panamá, hay países que te aceptan o la moneda del país o una divisa, que es como una moneda que tú compras con dinero de otros países. Eso va a depender de lo que nos convenga económicamente. Pero sí, la respuesta a ti es... Hay sí países que pueden ser independientes que utilizan el dólar como su moneda de cambio, porque al final del camino, yo no quiero simplificar esto, pero si hasta en la cárcel la moneda son cigarrillos, bueno, pues porque eso es lo que es accesible para poder entonces adquirir. Para el canjeo. Sí, para el canjeo. Así que no estoy diciendo que se va a pagar en cigarrillos, por favor. Pero, ese es el clip que vamos a usar ahora, Juan. ¿Cuál tú crees que va a ser el reto más grande? ¿Va a ser eso de la parte de la importación del alimento, o el reto más grande en una independencia va a ser que la tasa laboral, que ahora mismo entiendo está en lo más alto, pero sigue siendo por lejos del 50%, y una población bastante mayor? ¿Cuál es el reto mayor que tú le ves a un Puerto Rico independiente en esos 25 años que tendría que hacer un step up para lograr donde debemos estar? Bueno, yo creo que una cultura de autosuficiencia, porque hemos tenido una cultura de dependencia. Hemos sido una colonia toda la vida, imagínate. Y es una dependencia que en ocasiones ha sido provocada por nuestra condición colonial y territorial, que obliga a que asuma responsabilidad de la potencia administradora. Pero por otro lado, ha sido una dependencia también estimulada por gobiernos para que las personas se mantengan apaciguadas. Y yo creo que personas que tienen capacidad de trabajar, de insertarse a la fuerza laboral, de ser autosuficientes, de crear sus negocios, no mantenerlos en ese nivel de dependencia. Aquí si tú trabajas o si tú quieres estudiar, eres una jefa de familia, quieres estudiar, pero no puedes dejar a tus hijos cuidando con nadie porque no tienes una red de apoyo, pero entonces si vas y estudias te quitan ¿verdad? La asistencia social. Esas políticas penalizantes que te perpetúan la dependencia, yo creo que esa es la transición importante hacia la autosuficiencia. El Estado puede tener, sí, complementariedad con respecto a su obligación social, pero también estimular a que tú puedas desarrollarte tú mismo. Y vamos a necesitar mucho de los puertorriqueños que están fuera. Y los puertorriqueños que están fuera, que regresen y que aporten en su conocimiento y en sus vocaciones. De hecho, una de las propuestas que yo tengo en Patria Nueva es establecer una especie de censo de aquellas personas que se encuentran en los Estados Unidos particularmente, que son las áreas más pobladas, como te mencioné, Chicago, Florida, Nueva York, entre otros, y que de ese registro tú puedas hacer una especie de radiografía de la unidad familiar, cuáles son las disciplinas a las que se dedican los padres, muy bien. Y cuántos hijos y dónde estudian. Porque eso se utiliza en los cuerpos consulares y diplomáticos. Cuando te van a mover a ti de un país a otro, era ver
¿Con quién tú estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? Cuando te vamos a reubicar, te facilitan adquisición de vivienda, acceso a educación. Aquí el que viene de allá a Estados Unidos porque quiere regresar, viene con una mano adelante y una atrás y con la ayuda que reciba de la familia o de los amigos. Así mismo es. Sí. Pero no hay una ayuda de facilitarle conseguir vivienda, que ahora mismo es una cosa crítica. No hay un registro que permita, mira, ahora mismo se va a abrir esta empresa y hay estas oportunidades para alguien que estudió ingeniería, o mira, se va a abrir esta empresa para alguien que tenga destreza en biotecnología. Eso no lo hay y por lo tanto yo creo que eso es algo que facilitaría el tránsito de regreso para los que quieran regresar. Claro. Juan, obviamente estamos grabando días antes de la primaria, obviamente es un evento el cual es de los dos, básicamente, de los dos partidos principales. ¿Cómo ves la calle? Yo te voy a ser bien honesto, yo estuve el fin de semana en el sur y en el oeste, que siempre había mucha efervescencia. Yo no vi ni una caravana. Nada. Tranquilo. O sea, me impresionó. O sea, no veo el chiste siempre era el deporte nacional de Puerto Rico era la política. Ahora mismo no está ese ambiente como en controles anteriores. Pasa la primaria, el PNP tendrá que resolver su issue, el Partido Popular tendrá que resolver su issue, todo bueno. Entonces la cosa arranca. ¿Cómo Juan va a lograr activar esa desgano que hay ahora mismo del puertorriqueño? Porque para ganar la elección vas a necesitar un montón de votos. ¿Cómo vas a traer en ese panorama que el de un desgano que está corriendo ahora mismo en Puerto Rico? Mira, primero, he tenido la misma experiencia que tú con respecto a la primaria. Yo visito todos los pueblos, yo visito escuelas superiores, yo visito universidades, yo visito distintos foros y no hay ningún entusiasmo. No. Lo que tú ves son los anuncios que se pautan, porque eso lo pautan quienes tienen los chavos. Pero entusiasmo como se veía en otros tiempos y no en tiempos lejanos, sí. No lo hay. Yo creo que no lo hay, primero porque el país ya se cansó del pescadito. Pescadito es cuando yo te ofrezco un billete premiado de la lotería, cómprame lo que está premiado y cuando lo vas a cambiar es un billete fatulo. Entonces, ahí en la Plaza Mercado del Cabo. Sí, bueno, no. Y después tú dices, adiós, ese billete es falso. Y te venden bolitas por al lado. Entonces yo... Mira, yo me acuerdo, yo me acuerdo chiquito, y la casa de un tío mío, y entonces yo le pregunté a mi papá, ¿y tío qué hace? Y mi papá me dice, pues él es entrepreneur, es emprendedor. Cuenta números, porque yo quedé por años que mi tío... Era bingo. Ahora entiendo lo que hacía. Sí, no, muchacho. Pero te digo eso porque yo creo que el cuento del pescadito es que yo creo que ya en el país no hay tolerancia a que le sigan tomando el pelo y vienen siempre cada 4 años con la lista de promesas y todo lo que van a hacer y todo lo que dicen que han hecho, pero las condiciones de la calidad de vida del país han empeorado, condiciones económicas, y yo creo que eso responde a esa realidad. Lo segundo, he tenido una experiencia absolutamente contraria conmigo. Okay. Y te explico por qué. Cuando yo voy a los pueblos, yo voy a los festivales, yo voy, ¿verdad? Yo ando con escolta, como ustedes se dan cuenta, yo voy a los sitios y la forma en que la gente me recibe, la forma en que la gente, ¿verdad? Es calurosa conmigo. Pero esa semana tú pusiste camisa de cagua. No, me puse camisa de Pokémon, no sabe para lo que trepa. Sí, porque después de la multa ya no, tú sabes. Esas turbas que hay allá en San Germán. Pero lo pude ver. Oye, como la gente lo saludaba, lo vi. Sí, con respeto que no. Mi papá, que es un estadista, Juan, es un estadista que va a votar de azul. Y mi papá, yo quiero fotos con Juan Dalmau. No, es otro nivel, Sí, y yo creo que sobre eso hay que construir, obviamente, los votos. Se tienen que ganar. Pero yo saqué, como te dije, 14% de los votos en las pasadas elecciones. Ese 14% no es de independentistas. Es de personas que superaron su prejuicio de que aún sin ser independentistas iban a votar por un candidato independentista por las elecciones. 22% y el PNP sacó 33%. Hay 19% de estadistas perdidos en esa elección. Por eso. Estaban contigo en muchos de ellos. Cruzaron porque yo también lo vi en las papeletas cuando me contaban. unos colegios en Guaynabo por ahí bien interesantes. Gané unidades completas y gané colegios abasto. Sí. Quedé segundo en Perpetuo Socorro, que ustedes pueden imaginarse el perfil. Ahí no había estudiantes. No, por eso. Yo creo que el fenómeno de lo que ocurrió, por lo menos en mis resultados. ¿Te sorprendió, Juan? ¿Te sorprendió cuando viste esos números? Me sorprendió particularmente por el perfil de los colegios, sí. ¿Verdad? En el área de Guaynabo, en la zona, ¿verdad? Que son zonas típicamente identificadas con el PNP. Lo que es Perpetuo Socorro. Estamos en YouTube. En Cagua salí muy bien, pero es que Cagua es Cagua. Cagua. Y entonces, en Mayagüez también. En Mayagüez salí muy bien, gané una unidad electoral en Ponce. O sea, yo saqué 14% el día de la elección, pero yo saqué 20% en San Juan.
Yo saqué 18% en Guaynabo, yo saqué 20% en Carolina, 20%, es un montón. 20% en Ponce, 20% en Caguas, te dije, en Mayagüez 20%. O sea, hubo unas zonas urbanas grandes, que no solamente fue zona metropolitana, en donde yo tuve un aumento en todos los pueblos, pero en esos pueblos en particulares fue dramático. Y si a eso, ¿verdad?, le sumas que ya las personas también han sabido distinguir. Mira, el día que venga la decisión de estatus, yo voy a votar por el estatus que yo creo. Pero para dirigir los destinos de Puerto Rico hace falta poner la casa en orden. Y yo creo que ahí hay una distinción. Y yo creo que también el hecho de que con respecto a lo que pasó con Victoria Ciudadana y el 14% que obtuvieron, particularmente la licenciada Lúgaro, que fue la candidata, ahí hay una fuerza electoral grande, muy suelta. Pero ustedes están asumiendo que ese 14% viene 100% para el lado de ustedes. No, yo no asumo eso porque yo creo que los votos no son como ATH móvil, ¿verdad? Esa es la verdad política. O sea, pero cuando tú ves el mapa de Puerto Rico, yo pienso que tú estás en tu war room y digo, ok, voy a ganar las elecciones. Y yo me imagino que tú, como hacen, cuando tú ves a hacer Estados Unidos, que están contando los colegios electorales, ok, necesito este y este. ¿Dónde Juan Dalmau dice, ok, yo tengo que romper fuerte en estos sitios, porque sé que en estos sitios voy a romper bien débil? ¿Cuáles son esos sitios que Juan Dalmau entiende que el día de la elección tiene que romper fuerte para compensar los sitios débiles? Tú sabes que la definición de war room es precisamente la discreción que hay con lo que se discute en el war room. Exactamente. Tú quieres que yo te diga aquí la radiografía. La estrategia. No voy a mencionar nombres de personas que se metan allí. Me quedó buena la pregunta. Pero venía buena. Y este está en par de chats también. Después yo voy a ver una persona cuyo nombre no voy a mencionar buscando votos en cama de otro fuerte. Pero la realidad sí, nosotros tenemos esa radiografía. Hay un fenómeno que ocurrió con mi candidatura y es que tampoco es verdad que los que votaron por mí eran jóvenes. Votaron por mí muchos jóvenes, pero votaron adultos mayores y particularmente en esas edades entre 35 y 55 años, que son jóvenes adultos, pero que son profesionales, que es mi edad también. Ahí hubo un renglón bien fuerte de apoyo. Pero yo estoy buscando votos, ¿verdad? A través de todo. ¿Y cómo fue? Ok, y un poquito hablando de la alianza, ¿cómo se reconcilia, verdad? No debe ser fácil, es como un matrimonio, ¿no? Obviamente uno es otra fuerza política, con otra visión quizás. ¿Cómo se reconcilia eso? Yo, por ejemplo, he visto a veces, hay ciertas políticas, yo voté por el Movimiento Victoria Ciudadana, como Harry Sana. Lo fueron a recusar. A mí me recusaron y todo. ¿Lo recusaron? Cayó en la redada. Yo estoy recusado. En este momento, como yo te digo, yo voto más por candidatura, veo quién está, veo lo que representa. Quizás en este momento no me representan porque he visto varias cosas de esto, lo que le llaman el wokeness y ciertas cosas que quizás yo no comparto. El Partido Independentista no es un partido nuevo, es un partido que lleva muchísimos años. ¿Cómo quizás es esa reconciliación en cuestión de política y más o menos adentro, tú sabes? ¿Cómo ustedes bregan con esa situación? Bueno, mira, primero, partiendo de una premisa clara, que es que no es una fusión. Lo que tú acabas de describir es absolutamente cierto. BIP mantiene su identidad institucional y Victoria Ciudadana su identidad institucional. Hemos llegado a un entendido para unos consensos electorales de apoyos mutuos en aquellas áreas en donde hay unas coincidencias. Y habrá un programa común en unos puntos que compartimos. Habrá otros puntos que no compartimos y esa es una discrepancia marginal. Pero los que compartimos, empujarlo. Un poco lo que yo decía hace un rato. Pero tienes razón que es un reto grande porque requiere mucha disciplina institucional y personal para uno evitar el cruzar unas líneas de que yo estoy interviniendo en cosas de tu organización o tú en cosas de la mía. Requiere mucha madurez. Requiere mucha madurez. Y requiere también el que uno respete, que es parte de la madurez. Seguro. Respete, ese es el espacio, este es mi espacio, esto lo haremos en conjunto, estas cosas pues tendremos que trabajarlas en el camino, porque este es un experimento único en la historia de Puerto Rico. Aquí hubo coaligaciones en la década del 40 y de hecho eso es cuando dos partidos o más... de la Iglesia Católica. El PAC en los 60. No, hubo un partido de Iglesia Católica. Partido de Acción Cristiana. Sí, PAC ese mismo, perdóname. Sí, PAC. Que eran obispos o algo así que están con los obispos estaban enfrentándose en su momento a Muñoz. Yo soy de los carraquillos de Cañaboncito y habían 2 o 3 ahí. Sí, habían 2 o 3 envueltos por ahí. Pero te decía que en aquel tiempo, con la coaligación, pues 2 o más partidos legalmente podían postular un mismo candidato en las distintas columnas. Ahora no se puede. Así que hemos tenido que hacer ese esfuerzo
que va también a requerir una orientación muy grande para que los electores sepan cómo apoyar y cómo votar. Eso va a ser parte del proceso de campaña. Aunque ha habido un aumento en los votos mixtos y de candidaturas, yo tuve 175,000 votos en las pasadas elecciones, de los cuales 109,000 fueron por candidatura o mixto. Ya. Sí. Así que... Juan, ¿qué se siente recibir? O sea, obviamente no ganar la elección, pero como quiera, es un número importante. Es un respaldo. ¿Qué se siente? O sea, ese día de la elección tú decir, wow, 175,000 personas que no me conocen piensan que yo soy la persona que debo ser gobernador. ¿Cómo se siente Juan Dalmau, el hombre profesional, a recibir ese apoyo? Yo te voy a decir, yo tuve primero una sensación de que era algo inmerecido. Wow. Porque antes de yo ser candidato del PIB y ser líder del PIB, muchas otras personas lucharon antes que yo y no vieron la luz al final del túnel y estaban en la soledad, en la persecución, en la marginación. Y de repente que me tocara a mí un momento histórico y glorioso de ese apoyo masivo, es algo que todavía a mí me da trabajo, ¿verdad?, asumir. Segundo, una gran responsabilidad por lo mismo. Hubo personas que me apoyaron, creyeron en el proyecto de Patria Nueva, creyeron en mí y en lo que era el equipo de trabajo. Y yo lo que decidí entonces fue imponerme la disciplina de que después de las elecciones, yo comencé desde enero a visitar todos los pueblos de Puerto Rico. Era Patria Nueva en tu comunidad. Hicieron unos reportajes. Sí. Yo me quedaba en los pueblos con gente. Y era ir a comunidades lejanas, ir a comunidades urbanas, ir a las escuelas superiores, ir a las universidades. Y yo no he parado de trabajar desde que pasaron las elecciones porque yo no quería que aquellos que me apoyaron sintieran que yo hice mis maletas, me fui para casa después de las elecciones y esto se acabó. Sí, claro. Esto está muy bien. Tenemos que construir más. Bueno, yo obviamente tienes otros compromisos y no te queremos quitar más tiempo. Yo tengo un ping-pongcito, déjame tirarse rapidito. A rayos. Mira que... Pues yo hablo mucho. No, rapidito. Que con el ping-pong ya nos hemos buscado para par de problemas. No, pero está laicita, va a tirarlo rápido, si es no, si rapidito. Una pregunta así, antes del ping-pong y rápido. Si ganas obviamente la gobernación, 8 años, tú vas a aspirar a obviamente tener tus dos, constitucionalmente tus dos cuatrenios. Si no, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué depara el futuro para Juan Dalmau? Yo voy a continuar en lo que es el espacio político, ¿verdad? Yo confío en tener el favor del pueblo, pero yo no voy a dar un paso atrás porque mi vocación de vida, yo veo la política en términos, ¿verdad?, de mi filosofía como el arte de hacer feliz al prójimo. Claro. Y mientras yo pueda colaborar para ayudar a que personas puedan respirar mejor y llevar menos carga sobre sus hombros, voy a seguir impulsando esas ideas, esas propuestas. Además, yo he trabajado también como profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. O sea que... Hay opciones. Sí, pero voy a estar en Fortaleza y los invito allá. Ahí está. Invitada, Pablo, dale. No sé si después de Pipo me invitan. Está sujeto a... Lo primero que te venga a tu mente. Manuel Natal. Colaborador y valiente. Ramón Rosario. Cobarde. Jorge Rodríguez. Del Instituto de Libertad Económica. No sé quién. Paso. Perfecto, muy bien. La senadora Rodríguez Bebe. Rodríguez Bebe, creo que tiene una vocación antihistórica con un pensamiento que se fundamenta en valores que deben ser para ayudar al prójimo y no para adelantar otro tipo de agenda. Perfecto. Y Juan Dalmau. Me dijiste una palabra. No, hablo mucho. Por poco doy una tesis. Y por último, Juan Dalmau. Juan Dalmau. Yes. Bueno, un puertorriqueño que está haciendo todo lo que está a su alcance y dedicando todo lo que pueden ser sus energías y capacidades para mejorar a Puerto Rico y hacer de esta patria nuestra una mejor. Amén. Gracias. Gracias a ustedes. Contar no estuvo mal. No, chacho. No estuvo mal. Gracias a 1,000,000. Y... Excelente, gracias. Vamos para allá. Y antes de que... ¿Dónde te pueden conseguir? Sí, todas tus redes, todo, por Todas favor. las redes. En patrianuevapr.com, ahí está toda la información de la campaña, de las ideas de programa de gobierno para poder contribuir Tienes las económicamente. mejores redes sociales de todos los candidatos, Juan. Me lo han dicho personas by vinculadas. far. Muy bien. Me lo han La dicho. mejor. Gracias, Sí. te lo Porque agradezco. te digo, Buen te equipo. sigo en todas las cuentas. Obviamente para esta entrevista pues hice research y se me hizo bien Exacto. fácil. Tus videos, todo es... No sé quién te corre las redes, pero tiene... Buen trabajo por ahí, buen trabajo. De por vida porque hace tremendo trabajo. Gabriela Juan. Rosario Excelente. maneja las redes. Ahí está. También Excelente. la Está compañera mejor. Neisha Torres, que es la que nos contactó. Súper. Además, en Twitter, Juan Dalmau PR. Perfecto. Y así mismo en Instagram y Facebook. Excelente. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Que no sea la última vez. Gracias. Gracias, Cuídense mucho. millón. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, gracias. En En otro otro capítulo más de Mindset Hub.